Buenos días mis alumnos de tercero de secundaria, espero que estén bien. El avance que vamos a hacer en este video corresponde al capítulo 3 de nuestro libro, que lleva como título Triángulos. Este avance deben escribirlo en la página 25 de su libro, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Conceptos básicos de triángulos, ¿ya? ¿Qué es un triángulo? Es aquel que tiene tres lados, ¿verdad? Ahora, ¿qué concepto podemos aplicar en este primer ejemplo? La suma de todos los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? En un triángulo es 180 grados. Entonces, estos tres ángulos que tengo aquí, si yo los sumo, deben sumar 180 grados, ¿verdad? Ahí está, muy bien. X más 20 más X más 60 más 2X más 40 debe ser igual a 180. Ahora, resolviendo esta ecuación, X más 2X es 4X, 20 más 60 más 40 es 120. Ahora, el 180 le restamos 120, porque este está con más, pasa con menos, 180 menos 120 es 60. Y ahora este 4 que está multiplicando pasa dividiendo 60 entre 4. ¿Cuánto es? X es igual a 15, ¿no? Recuerda, ¿qué propiedad hemos usado? La propiedad en la que dice que los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Ejemplo número 2. Dice, calcula X, y X está aquí. Y aquí tengo dos ángulos externos. Miren, el triángulo principal es ABC. Los angulitos 120 y 130 son ángulos externos. ¿Por qué? Porque están fuera del triángulo. A ver, si aquí tengo 130 grados y todo debe medir 180, ¿cuánto vale este angulito? Ese angulito vale 50. ¿Por qué? Porque 130 más 50 es 180. Este es un ángulo llano. Todo debe de medir 180. Muy bien, ahora voy a aplicar una segunda propiedad. ¿Qué dice? La suma de dos ángulos internos, este es ángulo interno, 50, este es ángulo externo, la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo, el siguiente ángulo externo del cual no estamos hablando. ¿Te das cuenta? Voy a aplicar esa propiedad. La suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo. Este es el ángulo externo. Ahora ya es fácil hallar X. X será este 50 que está con más pasa con menos, 120 menos 50 es 70. X vale 70. Ejemplo número 3. Dice, calcula X y aquí tenemos dos triangulitos. Ya te estarás dando cuenta qué propiedades podemos usar. Miren, aquí tenemos dos ángulos internos. Si yo los sumo, me va a dar un ángulo externo. ¿Cuál ángulo externo? Este ángulo externo. Entonces, ¿cuánto es 30 más 70? Vale 100. La suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo, 100. Ahora, en el triángulo ECD, que se cumple, en SD se cumple que la suma de esos tres ángulos debe ser 180 grados. Entonces lo sumo, 2x más 50 más 100 debe ser 180 grados. De aquí 100 más 50 es 150, que pasa al otro lado con signo menos. 180 menos 150 es 30 y lo dividimos entre 2, porque este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Tengo que x vale 15, ¿sí? Muy fácil, ¿no? Muy bien, ejercicio número 5 de nuestro libro dice, en un triángulo ABC se traza el segmento de recta y hay todo un enunciado. Vamos a dibujar paso a paso, ¿sí? Hay que dibujarlo. Dice, en un triángulo ABC. Aquí está mi triángulo ABC. Se traza el segmento de recta BP. Tengo que ponerme un punto P, pero P tiene una cualidad. Dice, está en AC. Debe estar P, debe estar aquí. Entonces tengo que trazar ahí está P y trazo una recta desde B hasta P. Dice, de tal manera que AB es igual a BP. AB es igual a BP. Ahí está, ABP. Y a su vez es igual a PC. A PC. Esos segmentos verdes son iguales, ¿sí? Ya te estarás dando cuenta, mira qué propiedades hay ahí. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos distinguir? Que este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces, ¿qué tendrá? Ah, no, perdón. Nos piden calcula medida de ABP. ABP, nos piden esta medida. Hay que rellenar primero los datos, ¿verdad? Ahora, la medida de BCA es igual a 25. BCA. Este angulito mide 25 grados. Ahora sí. Como te decía, aquí es que se formó un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Entonces, en todo triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, dos ángulos son iguales. Perdón, el triángulo isósceles también está de este lado, ¿verdad? 25, 20, este es un triángulo isósceles también. Entonces, este ángulo se repite aquí por ser isósceles, 25, 25. Ahora,
¿En qué podemos hacer frente a eso? La suma de dos ángulos internos que nos da un ángulo externo, este angulito de aquí que va a valer 50. Ahora sí aplicamos que este triángulo también es isósceles, entonces tiene dos ángulos iguales. Si esto vale 50, este también debe valer 50. Y ahora sí ya tenemos algo fácil de aplicar. En el triángulo ABP, ¿qué se cumple? La suma de estos tres triángulos, de estos tres ángulos debe ser 180, ¿no? 50 más x más 50 debe ser 180. Entonces ya podemos hallar el valor de x. 50 más 50 es 100. Si está sumando, pasa al otro lado restando. 180 menos 100 es 80. 80, entonces x vale 80 grados. Ejercicio número 6 dice, si AB es igual a BC, AB es igual a BC. Ahí, esos dos lados son iguales. Calcula X. ¿Y dónde está X? X está en este lugarcito. Quiero que tú prestes mucha atención en este aspecto, ¿ya? Muy bien. Si este triángulo tiene dos lados iguales, es isósceles. Y si es isósceles, tiene dos ángulos iguales. Y, ¿verdad? Ahora sí. ¿Este cuadradito qué significa? Que vale 90 grados. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un cuadrilátero, ¿verdad? La suma de los ángulos de un cuadrilátero, ¿cuánto es? 360. No confundan cuadrilátero con triángulo. En un triángulo sí es 180. En un cuadrilátero es 360. Entonces sumamos 40 más 100, 140. Más 90, 230. ¿Cuánto le falta a 230 para llegar a 360? Ese es el valor de este ángulo. Entonces, ¿cuánto le falta? Le falta 130. Entonces, este angulito vale 130 grados por ser cuadrilátero. Ojo. Ahora, si este ángulo es llano, 130 más este ángulo debe sumar 180. ¿Cuánto debe valer ese ángulo entonces? Ese ángulo vale 50 grados, ¿sí? Ahora, veamos algo más interesante. Dice así. En el triángulo ABC, ¿qué se cumple? La suma de los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? 40 más y debe ser 180. Y más y es 2y, más 40 es 180. ¿Con qué fin hago esto? Para hallar el valor de y. ¿Cuánto valdrá y? Y vale 140 entre 2, claro, porque este está con más, pasa con menos. 180 menos 40 es 140, este 2 pasa dividiendo. 140 entre 2 es igual a 70 grados. Tenemos eso por aquí. Ya sabemos que este y vale 70 grados. Ahora, veamos el triángulo pequeñito, AED. Si y vale 70 y yo sumo estos tres ángulos, entonces debe sumar 180 grados. Y valía 70, 70 más 50 más x, 70 más 50 más x debe ser 180 grados. Y de aquí ya es fácil hallar el valor de x, que es 60 grados, ¿no? Claro, ahora sí. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 7. Dice, calcula BC. Nos piden BC. Este lado nos piden, no sabemos cuánto vale, pero nos dan unos datos. AD es igual a BD. AD es igual a BD. Esos laditos son iguales. Y todavía nos dan cuánto vale. Valen 4. Cada uno vale 4. Ahí está. Tenemos aquí, ¿qué triángulo se ha formado? Un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Aquel que tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Esto vale 35, esto vale 35, ¿sí? Muy bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Mira esta propiedad, la suma de dos ángulos internos, ¿qué nos da? Nos da un ángulo externo. ¿Cuánto es 35 más 35? Es 70. Entonces este ladito, este angulito vale 70. Pero mira, date cuenta, ahora este ángulo vale 70 y este ángulo vale 70. ¿En qué triángulo se cumple eso? En un triángulo isósceles, es decir, este lado tiene que ser igual a este lado. Entonces esos lados son iguales. Pero este lado valía 4. Entonces, ¿cuánto vale ese lado? También vale 4. Y esa es la respuesta que estamos queriendo. Nos piden, calcula BC. Aquí está BC. Entonces, ¿cuánto vale BC? BC vale 4. ¿Sí? Muy fácil, ¿verdad? Sigamos. Ejercicio número 9 dice, si AM es igual a MT, reconozcamos AM es igual a MT. ¿Qué se forma ahí? Un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué cosa significa? Ya estos ángulos son iguales. Le ponemos un valor, no sabemos cuánto es, pero le ponemos A. Ahora dice TN es igual a NC. TN es igual a NC. Estos dos lados son iguales. Entonces se forma otro triángulo isósceles que cumple la misma propiedad. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces le pongo B y B.
¿Sí? Muy bien. Ahora nos dicen, calcula la medida del ángulo MTN. MTN. El ángulo siempre está en el medio. Este es el angulito que necesitamos calcular. Le ponemos X. Ahora sí. Veamos aquí. ¿A qué podemos aplicar? Mira el triángulo ABC, el grande, el triángulo ABC. En el triángulo ABC, ¿qué se cumple? La suma de dos ángulos internos. Este es interno, este es interno. A más B nos da un ángulo externo. ¿Cuál es el ángulo externo? Este. Entonces A más B es igual a 80 grados, ¿sí? Ahora regresemos aquí. Si yo tengo este ángulo llano, todo debe sumar 180. Es decir, si yo sumo A más X más B, debe ser 180, claro, ¿verdad? Porque está claro, es un ángulo llano. Es cuando es una sola rayita, un ángulo llano, todos los ángulos suman 180. Entonces, de aquí ya sabes que A más B vale 80. Entonces, ¿qué tienes ahí? 80 más X es igual a 180. De aquí X vale 100 graditos. Claro, ¿no? Porque el 80 que está sumando pasa restando y tenemos que X vale 100. Otro ejemplo. Ejemplo número 10 dice, en un triángulo ABC se ubica el punto D en AC. A ver, en un triángulo ABC, aquí está mi triángulo ABC. Se ubica el punto D, ese punto D debe estar aquí en AC, dice, en este lado. Entonces pongo ahí mi punto D y dice, de tal forma que AD, el segmento AD que se formó y el segmento DB son iguales, por eso están pintados de verde. Los dos son iguales. Ahora, también, ¿qué más dice? DC es igual a BC. DC es igual a BC. Entonces, esos dos laditos también son iguales. Si la medida de BAD, este angulito, ¿cuánto vale? Vale 25. Calcula la medida de ACB. ACB. Me piden calcular este angulito y ese angulito le pongo X. ¿Qué es lo que puedo hacer? Mira, chicos, dense cuenta. Este es un triángulo isósceles. Entonces, si es isósceles, ya sabes qué propiedad aplicar, ¿no? Estos ángulos son iguales, 25, 25. Ahora, la suma de dos ángulos internos, ¿qué me da? Un ángulo externo, me da este angulito. ¿De que cuánto valdrá ese angulito? Valdrá 50. Ahora, date cuenta, aquí también la figura no ayuda mucho, pero esto es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces, si tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. ¿Cuánto valdrá este angulito? Valdrá 50 también. Y ahora es fácil hallar X. X será en el triángulo BDC que se cumple. La suma de esos tres ángulos, 50 más X, 50 más X más 50 debe ser 180, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale X? 180 menos 100, X vale 80 grados. Ejemplo 11 dice, calcula X y X está en este ladito. Primero, démonos cuenta, miren, aquí hay un ángulo llano. Juguemos con los ángulos. Si esto vale 20, ¿cuánto valdrá este ángulo? Ese ángulo valdrá 160. ¿Por qué? Porque 160 más 20 es 180. Ojo, ¿ya? De la misma manera, ¿cuánto valdrá este ángulo? Si todo mide 180, yo no quiero todo, solo quiero este ángulo. Tengo que quitarle este X, este ángulo que vale X. Entonces, si todo vale 180 y le quito X, ¿cuánto valdrá este ángulo? 180 menos X, ¿ya? Ojo, quiero que me entiendas bien esa parte. Ahora, date cuenta que aquí hay un cuadrilátero. ¿Cuánto suman los ángulos de todo cuadrilátero? Cuadrilátero de cuatro lados, 360. Sumo estos cuatro ángulos. En el cuadrilátero ABCD, sumando, tengo 70 más 160 más 180 menos X más 60 debe ser 360. Entonces de aquí ya podemos calcular X, ¿no? ¿Cuánto es 70 más 160 más 180 más 60? 470. El X sigue manteniéndose aquí. Ahora, este menos X pasa al otro lado como más X. Y este 360 está con más, pasa al otro lado con menos. Entonces ya tengo el valor de X que es 110 graditos. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 13 dice, calcula X. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que AB es igual a BC y a su vez es igual a AD. AB es igual a BC y a su vez eso es igual a AD. Esos tres lados son iguales. Ahora, si son iguales, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a trazar una línea de B hasta D. ¿Con qué objetivo trazo esto? Para que se forme un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Triángulo isósceles, ¿verdad? Si es un triángulo isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales. 140 es todo, ¿ah? Ojo, no se confundan. Aquí hay un nuevo angulito que es, no sé cuánto vale, le llamo Y, pero tiene que ser igual a ese por ser isósceles. Ahora, en el triángulo ABD, ¿qué se va a cumplir? Si yo sumo 60 más Y, que es 2Y, debe ser 180. Entonces voy a calcular el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale 60, claro, ¿no?
porque este 60 que está con más pasa con menos y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y es igual a 60. Ahora ya sé que vale 60. Si esto vale 60, esto vale 60 y esto vale 60, ¿de qué triángulo se trata? Se trata de un triángulo equilátero. ABD es un triángulo equilátero. ¿Y qué se cumple en todo triángulo equilátero? Que los tres lados son iguales. Si sus tres ángulos son iguales, sus tres lados también son iguales. Entonces ese ladito también vale lo mismo que estos verdecitos. ¿Y qué pasó ahora? Se formó otro triángulo isósceles con el mismo lado, ¿recuerdas? Ahora BDC es isósceles. Si es isósceles, tiene mismos ángulos. Este ángulo X es igual a este ángulo X por ser isósceles. Dense cuenta, dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Sí? Ahora, por ser isósceles, ya si sabíamos que Y valía 60, ¿cuánto le falta a 60 para llegar a 140? Porque todo vale 140. Esto vale 60. ¿Cuánto le falta para llegar a 140? Le falta 80 grados. Entonces este angulito de aquí, solo este, vale 80 grados. Ahora ya puedo sumar 80. En BDC se cumple que 80 más 2x es igual a 180 grados. Ya puedo hallar. Estoy sumando los tres ángulos de este triángulo. Entonces ya puedo hallar x. ¿Cuánto vale x? X vale, o mejor dicho, el 80 pasa restando, queda 100. 2x, entonces x vale 50 graditos. Muy bien. Último ejercicio. 14 dice, si x, calcula x si AC es igual a BC. AC es igual a BC, es decir, son triángulo. ¿Qué triángulo se formó? Un triángulo isósceles. Si te has dado cuenta, el isósceles nos ayuda siempre. Dos lados iguales generan dos ángulos iguales. ¿Cuánto valdrá este ángulo? 75 grados. Ahora, si yo tengo 75, 75. ¿Cuánto valdrá este angulito? ¿Puedo hallarlo? Le voy a poner Y, ¿ya? Le pongo Y. Ay, bueno. Entonces 75 más Y debe ser 180 en el triángulo grande, ¿verdad? ¿Cuánto valdrá Y? Entonces Y es igual a 30 grados, ¿no? Tienes que hacer los cálculos. 75 más 75 es 150. Pasa restando, 180 menos 150 es 30. Entonces, este angulito vale 30 grados. Le habíamos llamado Y, ¿no? No le puse, pero bueno, ahora le pongo su valor oficial, 30 grados. Ahora me fijo en este triangulito pequeño. ¿Qué se cumple? Es un triángulo rectángulo. En EDC se cumple que la suma de los tres debe ser 180. 30 más 90 más X es igual a 180. Pero si aquí ya sabes que hay 90 grados, ya no hay necesidad de sumarlo. Si aquí hay 90, ¿cuánto deben sumar estos dos? Deben sumar también 90. ¿Por qué? 90 más 90, 180. ¿Te das cuenta? Una forma más fácil. X más 30 debe ser 90 grados. En todo triángulo rectángulo se cumple eso. ¿Sí? De aquí, ¿cuánto vale x? X vale 60 grados. Muy bien, hijos, eso sería todo. Y con esto ya pueden hacer su tarea de las páginas 23 y 24 de su libro de geometría. Chao.